Bienvenidos a un nuevo debate de Café con Talento. Es el quinto de esta temporada 2025. Y bueno, dar la bienvenida a los dos ponentes que me acompañan en mi nombre y en el nombre de mi compañera Noelia Bermúdez. Así que bienvenida Ana y bienvenido Jorge, que ahora os ¿Qué tal? procederé a presentar. Y bueno, pues si os preguntáis qué debate nos traéis hoy, pues bueno, un tema muy interesante, ¿no? Las claves para gestionar una empresa familiar nos van a ayudar, pues tanto Ana Martínez como Jorge Esteban, que voy a proceder a presentarlos, y luego haré una breve introducción del debate para que ellos ya comiencen a debatir, ¿no? Ya desgranar el tema. Ana Martínez es CEO desde 1987 de Mabait, que es una empresa familiar dedicada al mantenimiento, instalación y modernización de ascensores, puertas automáticas y también temas de accesibilidad, ¿no? Se dedica a su empresa y bueno, es una empresa que ha recibido pues bastantes premios por su gestión, tiene 90 años ya la empresa y bueno, pues bienvenida Ana. Muchas gracias. Gracias, Por Ana. otro lado, nos acompaña Jorge Esteban, que él es director general de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón y bueno, también es socio fundador de ya me saldrá, de la consultora Lorente y tiene una experiencia de más de 15 años como consejero, acompañando a consejos de administración de empresas familiares y previamente estuvo ocupando cargos de gerencia pues, en empresas de alimentación y de otros sectores industriales y creo que va a venir muy bien pues, para complementar esas dos partes bueno, pues de la empresa familiar en Aragón y en España, ¿no? Nos centraremos un poco, yo ahora en la introducción haré también algún dato. Y bueno, por empezar un poco a introducir el debate, la Asociación de Empresa Familiar de Aragón lleva funcionando desde 1996, o sea, el año que viene hace 30 años, que parece que empezó ayer, pero ya lleva tiempo. En Aragón hay 28.000 empresas de origen familiar y genera 165.000 empleos, que parece poco, pero bueno, ahí están los datos. Y claro, yo creo que en este debate, por un lado, la empresa familiar, lo bueno que tiene es, bueno, pues esa lealtad, esa fidelización, ¿no? Luego quizás como un poco, como cosas que pueden generar más complicaciones, puede ser la gestión emocional, ¿no? Porque al final hay mucho entorno familiar dentro de las organizaciones. El no saber separar vida personal de vida profesional, ¿no? La sucesión, que también es un tema que puede generar controversia, ¿no? Sobre todo pues, con las nuevas generaciones que igual no quieren continuar o quieren continuar de otra forma. Entonces yo creo que al final es un tema apasionante, ¿no? Y bueno, a las empresas familiares hay muchas que han sabido adaptarse y reconvertirse y generar esa evolución necesaria, ¿no? Porque otras han muerto de éxito. Ha habido algunas que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos o a las nuevas necesidades, porque claro, al final la empresa familiar, por un lado está la gestión familiar, pero a veces también necesitas incorporar a otras personas en puestos clave dentro de la organización para esos cambios necesarios que a veces dentro de la empresa familiar, pues las personas que están en la cúpula o no quieren o no pueden o no saben cómo gestionarlo. Y entonces, bueno, yo creo que al final es aunar un poco la tradición y la innovación, ¿no? Dentro de la gestión de la empresa, porque a ver, al final, esto también se dice, ¿no? En las empresas que no son familiares, se dice que son como una pequeña gran familia, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero es verdad que esto a veces se nombra, ¿no? Entonces, por empezar un poco el debate, ¿cuáles son las principales dificultades en la toma de decisiones en empresas familiares para saber separar lo personal de lo profesional? Porque claro, al final es tu hermano, tu padre, tu prima, tu tío, pero en el cargo es tu director de marketing o tu director de personal. No sé, ¿quién de los dos os animáis a empezar? Ana, Ana. Ujú. Venga, bueno, pues rompo el hielo. A ver, yo creo que las dificultades dependen del momento en el que esté la empresa familiar y en la generación en la que se esté moviendo.
y que cada empresa familiar es un mundo y es así, porque hay empresas familiares como en nuestro caso, que nosotros somos 4 familias que no son familia entre sí. Y eso también tiene unas connotaciones diferentes. Estamos ahora en segunda generación con incorporación de tercera. Pero la principal, para mí, la principal dificultad que tiene la empresa familiar es gestionar las emociones y ser capaz de, bueno, se habla de los 3 grandes círculos de la empresa familiar, por un lado la empresa, la propiedad y la familia, y las 7 posiciones que puedes encontrar, pues ser capaz de valorar y centrar qué quiere cada persona, qué busca, qué cuál es su objetivo y ser capaces de aunar esas expectativas o esas emociones con la empresa y dar respuesta a todas esas posiciones que se van marcando y encontrando dentro de la familia que se puede conseguir o no. Y para ello yo creo que es fundamental armar de una serie de herramientas y una serie de organismos que permita justamente eso, dar solución a esas expectativas o esos anhelos que son todos perfectamente viables, o sea, no hay ninguno mejor ni peor, cada uno su expectativa es la que hay que respetar, ¿no? Y con ese folclore y ese nivel, pues intentar aunar las distintas expectativas, pero al final es una gestión de emociones Ujú, fundamental para mí. Creo que ujú, es lo principal. ujú, Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Ana, ujú, yo creo que además es que las decisiones estratégicas, las empresas familiares, tienen el desafío constante, por así decirlo, de equilibrar lo que serían los intereses familiares con los intereses de negocio. ¿Eh? Porque en muchas ocasiones yo creo que la cercanía emocional entre los propios miembros de la familia puede dificultar a que las decisiones no sean todo lo objetivas que tienen que ser. ¿Eh? Totalmente. Y a veces las decisiones importantes, como inversiones, diversificación o reestructuraciones, se tomen más con el corazón que con la cabeza. Esto, lógicamente, es un problema que es muy habitual, ya lo ha dicho Ana, y que yo creo que lo que falta es, por alguna manera, darle un marco formal a esa toma de decisiones. Ana hablaba de un mecanismo o dónde podemos englobar esto. Por dentro de esos 3 marcos, ¿no? Donde está la propiedad, la empresa y la familia, pues una de las cosas que viene muy bien es, oye, en el Consejo de Administración se habla de las cosas de la empresa y en el Comité de Familia se habla de los temas de familia. ¿Por qué? Porque si no, a veces tenemos un totum revolutum, la teoría de los 3 círculos, que yo la convierto en el marmitaco de marisco, ¿no? Al final metes la cuchara y sacas de todo. Oye, pero Total. y siempre hay esa sensación de, no, pues espérate, cuando lleguemos al consejo ya verás. ¿No? Y te mola ya, porque no sé, no sé cuántas, y se habla del primo y del chalet de la playa, y estás hablando de un tema de una inversión. Entonces yo creo que es muy importante el saber en qué momento, ¿no? O qué gorro tenemos que ponernos, sobre todo por el tema que vayamos a hablar. Y como ha dicho Ana, es que vista una empresa familiar, vista una empresa familiar. Aquí no hay soluciones mágicas. ujú. Y, los dos habéis coincidido ya hablando un poco de dificultades en toma de decisiones, ¿no? De la gestión emocional y el conseguir separar esa parte personal profesional. Se me ocurre también, así como también en este punto de partida de reflexiones, ¿creéis que hay ventajas hablando de las empresas familiares versus otro tipo de empresas donde no hay esos vínculos familiares? ¿Existen ventajas también? ¿Hay pros? Mi pregunta es, ¿ventajas para quién? ¿Para la empresa? Para la empresa en sí, yo creo que para la empresa, para los clientes sí, desde mi punto de vista. Y para los trabajadores también. Para los Vale. miembros de las familias, depende, porque hay mucho damnificado de empresa Ah, familiar. sí. Ujú. Sí, sí, porque si no se lee correctamente y si no eres capaz de leer correctamente la expectativa de una persona de la familia, puedes incurrir en temas muy que te lo llevas a un terreno muy difícil de gestionar. Mm, En nuestro caso y nuestra historia ha habido damnificados de la empresa, o sea, gente, nuestros padres en un momento determinado, para mí muy inteligentemente, hicieron una especie de protocolo que solo constaba de 2 cosas. Una, que cuando se llegara a la edad de jubilación salían de la operatoria, ujú, eso no es fácil, sobre todo en los fundadores, claro. dejar paso de verdad a las siguientes generaciones. Pero la segunda era que en aquel entonces solo podía entrar un familiar a la empresa familiar para trabajar, uno solo. Que yo siempre digo que con eso minimizaban el tonto por metro cuadrado. Como, como máximo había 4, yo soy una, ¿eh?
pero es así. Entonces, eso conlleva pues circunstancias de tener que despedir a un hermano para que entre otro, Ya, wow, claro. Ujú. En por vuestro ejemplo. caso, siendo 4 familias, lo que dices, ¿no? Una persona por familia. Claro, Vale, y es vale. eso que creo que para nosotros nos ha salvado Ujú. en el momento y vivirlo es muy duro. Y si solo es una familia, pues tú vas a despedir como padre a tu hijo para que entre el otro, pues no, metes a los dos. Y ahí empieza el folclore de la empresa familiar, los damnificados, los problemas y ventajas de la empresa familiar, por supuesto. O sea, yo creo que tiene muchísimas ventajas, que el compromiso que se tiene en una empresa familiar es difícil. Para mí las empresas familiares tienen cara y alma. Y en muchas multinacionales es difícil de encontrar, pero Ujú. tiene también un coste. Y muchas veces yo creo que no se cuenta, pero el coste lo tiene la familia. Y creo Mm, que yo lo reivindico, creo que se tiene que contar. mm, ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Interesante. Hay muchos pros y contras, muchísimos. Mira, yo creo que de cara, como decía, al cliente suma mucho. De hecho, Sí, Heineken hace mucho incorporó ya, y muchas empresas muy grandes incorporan que son también ideas familiares, porque la percepción yo creo que del cliente de una empresa familiar ya tiene una percepción como de más cercano, de más cariño, y eso es total. De cara a los trabajadores, yo creo que también. Claro, depende de qué empresa familiar. O sea, esto ya venga, no a es ver, como en la que no, es que el fundador se conoce a todos. Bueno, claro, si tenías 20 sí, pero hay empresas familiares que tienen 15.000 trabajadores, que a no Claro. ser que sea no sé, un elemento de un conocimiento trascendente de no sé qué magnitud, es imposible hacerlo. Pero efectivamente Ujú, sí que es. Y lo que dice Ana, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque vosotros, un ejemplo, ujú. el hijo que entra en la empresa y puede entrar habiendo hecho prácticas o no. Hay mucha gente que recurre a que, bueno, pues las prácticas se hagan en la empresa, ¿no? Entonces, tú entras con el apellido, entras con el foco de toda la empresa. ¿Y qué pasa a alguien que no tiene experiencia cuando empieza a hacer cosas? Que se equivoca. que se ¿Y qué equivoca. piensa la gente que dicen? Nos han traído al hijo tonto. Pues no, esto no es así. Normalmente todos, cuando empezamos nuestra carrera profesional, cometemos errores. Porque otra Mm, cosa que hay que despenalizar es el error. El error es la virtud por la cual aprendes en esta vida. Aprendes. Pero en la claro. empresa familiar, pues esto pues no se termina de ver bien. Entonces, mi abuelo siempre decía, ¿no? Oye, lo de entrar a la empresa está muy bien, pero casi mejor vete a hacer prácticas a otra, que si tienes Mm. que discutir otra, que sea la del vecino, ¿no? Que esta siempre va a subsistir. Entonces yo creo, yo creo que es importante, es muy importante. Y sobre todo, como decía Ana, también la comunicación. La comunicación tiene que ser muy clara y muy transparente. El hecho de la meritocracia, porque también ya no solamente es que no puedan entrar miembros de la familia, es que si tú solamente metes a gente de la familia, el talento externo no va a ir, porque va a ver su carrera profesional y dice, pero ¿para qué voy a entrar si está el hijo de no sé qué, no sé cuántas? Pues no. Eso yo creo que además también hay que romper una lanza, que la empresa familiar, cuando habla de profesionalización, es en todos los sentidos, para los propios miembros de la familia y para la gente de fuera. Y yo creo ya por concluir, un ejemplo muy claro de la ventaja de la empresa familiar lo tuvimos en el COVID, y yo ahora hablo en Aragón. Ujú. Sí, Empresas multinacionales versus empresas familiares que dieron fondos para ayudas al COVID, 100 a cero. A cero, ¿eh? No a un. No, no. Jolín. Mm, Todas las ayudas que se dieron desde Aragón ujú, vinieron de empresas familiares. El compromiso con el territorio, con el arraigo, con la gente del barrio, con la gente de un pueblo, es total. Es total. ujú. Pero bueno, no todos son flores y unicornios, como decía Ana. Qué está Con, bueno, es- claro. qué buen dato. con esto que comentáis, me surge la cuestión, claro, ¿cómo encontramos el equilibrio adecuado entre tradición e innovación? Porque claro, a veces se le pone el cliché a la empresa familiar, que yo no estoy de acuerdo, que son súper jerárquicas, que son anticambio. También hay empresas que no son familiares, que son burocráticas y que son muy jerárquicas. Entonces, claro, ¿cómo buscamos ese equilibrio adecuado para cambiar la forma de hacer las cosas o ese cambio que a veces se requiere, ¿no? ¿Cuál es, desde vuestro punto de vista, la fórmula adecuada para encontrar ese equilibrio? Que no es fácil, ¿eh? Obviamente. Si supiera la fórmula mágica ya sería la leche, pero por lo menos nosotros en lo que estamos trabajando, y yo para mí creo que es cuando hablamos es profesionalizar la empresa familiar, que parece que a mí es algo que tampoco termina de gustarme esa palabra, porque parece que hasta ahora no hemos sido profesionales y si algo hemos sido durante toda la vida todos los que tenemos una empresa familiar, vamos, mis antecesores, por supuesto, más que profesionales y por eso estamos donde estamos y somos quienes somos, ¿no? Y os Claro. Pero formáis sí, tanto, porque sois un ejemplo de formación, hagáis brutal.
Efectivamente, para mí eso es a lo que iba a ir. Nosotros estamos trabajando sobre todo la tercera generación y, y formar a la tercera generación en aspectos empresariales, vayan a formar parte o no de la operatoria de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que vas a transmitir es un legado. Y es guay, normalmente piensan, bueno, pues voy a tener unas acciones, qué guay, pero es que lo que te estás transmitiendo, y es lo que creo que hay que empezar a enseñar, es que transmites una responsabilidad. Y esa persona va a ser un accionista que va a tener que saber que es un activo o un pasivo, aunque sea un médico, porque tiene esa responsabilidad. Y entonces, desde ahí y desde profesionalizar internamente e intentar que los que sean externos a lo que es la operatoria formen parte también, pero manteniendo, digamos, externamente, manteniendo ese alma inicial que iniciaron, en su caso, sus abuelos, en caso mis padres, pero dejando que la operatoria, la gestión, empiece a crecer desde la innovación, atrayendo talento externo, que creo que aporta muchísimo y que limpia de la endogamia de la propia familia y de los propios círculos. Pero claro, para eso les tienes que dejar también espacio. Como bien ha dicho Jorge, si quieres que venga talento de fuera, tienes que darle una carrera de verdad y no decirle, no, es que en que este cumpla 40, tú te vas. No, no, es así. O sea, entonces yo creo que formar un marco consensuado y que todo el mundo sepa que estamos jugando, las reglas del juego, digo todas las familias y todos los futuros accionistas de ellas. Por ejemplo, en nuestro caso, para entrar a Magaiz a día de hoy, primero tiene que haber una necesidad y después tiene que pasar una selección anónima para ese puesto. Me parece fundamental. Preparación y visión de futuro y pensar que la empresa no es un juguete, que la empresa es un legado con una responsabilidad y que de aquí come mucha gente y creas una riqueza que no puedes tomártelo a la ligera como si te ha tocado que me ha tocado aquí los manzanos del pueblo. No, es que te ha tocado una empresa. ¿No? Yo creo que es asentar así las bases, pero la solución y la alquimia mágica me parece complicadísimo y por el camino hay muchos riesgos, muchos temas que inciden y ¿quién dijo que fuera fácil? ¿No? Total, Ana, total. Yo creo que además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el equilibrio, por así decirlo, entre tradición e innovación, como decía Juan, yo creo que sigue siendo uno de los retos más importantes que tiene la empresa familiar. Pero sobre todo Total. porque las generaciones fundadoras a veces asocian lo que sería la tradición con la identidad de la empresa, ¿no? O sea, el hecho de que tienen que mantener la tradición y los valores, pues hay que tener mucho cuidado porque si no evolucionan, lo que pasa es que estamos perdiendo una relevancia en los mercados que además son muy dinámicos y lo que necesitan es que esto cada vez vaya Total. evolucionando. Por eso una de las cuestiones que me gusta tratar mucho en los consejos de familia es que es esencial entender lo que sería la tradición y que eso no tiene nada que ver con una especie de inamovilidad, ¿vale? No, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la tradición viene a ser un poco el conjunto de los valores que han llevado a día de hoy a lo que es la empresa, ¿de acuerdo? Y estos no solamente es que puedan, es que deben evolucionar y adaptarse no solamente al mercado, que sería el aspecto que abarcaría el circuito de la empresa, como decía Ana, sino también a la familia, ¿eh? Porque claro, tu padre o tu abuelo podía hacer las cosas de una manera, pero es que tú las tienes que hacer no diferente, o sea, totalmente diferente. Porque si no estás haciendo en el año 2000 lo que tu abuelo hacía en 1815, pues no tiene nada que ver. Y luego, la innovación, yo creo que por su parte, yo creo que tampoco tiene que recibirse como una amenaza para la empresa, sino que tendría que ser de alguna manera una herramienta por la cual poder reforzar tanto los valores como la sostenibilidad de la propia empresa. Entonces yo creo que es una circunstancia difícil, pero yo creo que muy chula de gestionar, ¿eh? Yo creo que es muy chula. Mira, y permitirme, porque el otro día me dijo una frase un presidente de una compañía de Madrid, en la que estoy en el consejo, es que es un crack este hombre, que me decía, mira Jorge, dice, la solución para que la empresa familiar funcione es que tiene que tener las ganas de la primera y la cabeza de la última. Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Digo, Nada más que decir, señoría. Es que eso le dije, digo, macho, si es que tú eres presidente por lo que eres, pero es verdad todo eso. Es Y así. luego esos fundadores que tienen, bueno, tú lo sabes, la empresa no es un ente mercantil, no, la empresa es un hijo más, es un hijo más, es un hijo más de que han estado dedicándole horas, seguramente quitando también a su mujer, a sus hijos,
Entonces, claro, tienen un ánimo de que eso persista y perviva. Y yo por eso soy un firme defensor de la empresa familiar, porque además es que tú ves el cariño que transmiten los fundadores y toda la familia si lo han hecho bien, y es fantástico, vamos. Ujú. Ahí estáis ya, están saliendo temas muy interesantes, melones, estamos abriendo estos melones que nos gustan tanto, con mucha miga dentro. Estáis hablando del tema de las generaciones, ¿no? Qué interesante esto de que estén formados y las generaciones que vienen detrás por sí tienen que asumir responsabilidades. El hecho también del talento externo, ¿no? Incidiendo un poco y profundizando en esa combinación, en vuestra experiencia, ¿cuál es vuestra opinión en cómo conseguir que estén alineados y que el equilibrio sea el adecuado sin perder esto que estáis hablando, ¿no? De esos valores, pero sin ser estáticos, ¿no? Esos valores de la empresa, la visión o la identidad de la empresa. ¿Hay algunos tipos de puestos en los que ese talento externo quizá es mejor que caiga dentro de miembros de la empresa, o sea, miembros de la familia, o no? ¿O cómo se consigue que sea un equilibrio entre talento externo y nuevas generaciones para conseguir que se siga estando alineado, ¿no? Y que se siga con la visión de la empresa? ¿Me explico un poco la reflexión? Perfecto. Yo Mm. como Ana seguramente aportará la parte que vale y yo voy a hablar un poco en general. Ana, ahora Ya si te me vale. permites, ¿vale? A ver, yo en esto, y más que nada desde el punto de vista de estar muy de cerca de muchas empresas, yo creo que el tema de la preparación de las siguientes generaciones es un proceso que debe iniciarse con la antelación suficiente como para que ocupe y no preocupe, ¿de acuerdo? Porque claro, aquí no se trata solamente de transferir el control. Toma, no llegas un día y le dices, ala, ahí están las llaves del coche. No, 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 no. Mm. Sino que hay que garantizar lo que es que los futuros líderes comprendan ya no solamente lo que es el negocio en sí. Oye, hacemos ascensores, ¿vale? Sino los valores que define la empresa. Porque lo que está claro es que una empresa familiar no puede desprenderse de los valores porque entonces va a acabar muy mal. ¿Eh? Y para eso, como decía Ana otra vez, lógicamente que lo están haciendo muy bien, la formación es esencial. Ujú. Eso es esencial, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de educación es tanto formal, en aquellos aspectos relevantes de la experiencia práctica, dentro y fuera de la empresa familiar, y también en otros entornos. O sea, no pasa nada por irse a la empresa. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que a veces cuando alguien se sienta, ¿no? y habla del famoso protocolo familiar, ¿no? Que empiezan a decir, oye, no, pues queremos que tengas 6 idiomas, 5 carreras. Yo lo que les digo es, ya, claro, id a venir aquí, a tu empresa, ¿no? Claro, si tienes a Superman, pues lo llamarán de alguna multinacional. Entonces, no nos volvamos tampoco locos con estas cosas y sobre todo, hay una cosa que en la empresa familiar es fundamental para involucrar y es el ejemplo. O sea, si tú llegas a casa y solamente transmites las cosas malas de la empresa, los problemas que tienes y todo ese tipo de cosas, yo te puedo asegurar que tu hijo se enterará, pero donde no va a querer trabajar seguro es en esa empresa. Porque mi padre viene cabreado, solamente son problemas. Y luego, otra cosa que hay que mejorar es que se hace lo contrario, y es que no se habla de la empresa. Y hay una máxima que dice que tú no quieres lo que no conoces. Entonces, cuando Ujú. tú no te han hablado de la empresa familiar, has oído algo, pero no sabes muy bien a qué se dedica, haces tu carrera, te vas fuera y cuando tienes ya 40 años, te dicen, oye, ahora tienes que venir a la empresa. ¿A la empresa de qué? Si yo ya tengo... Entonces, es difícil aunarlo todo, pero yo creo que la comunicación, la transparencia y la formación, yo creo que son... Y el ejemplo son fundamentales. Ujú. Totalmente de acuerdo. Interesante. Solo se quiere lo que se conoce. Y yo estoy de acuerdo. La gente que no quiere hablar de la empresa creo que comete un error. La gente que solo habla de problemas de la... A ver, una empresa es problemas. Yo siempre digo, el día que no tengamos problemas, no tendré empresa. Estamos para solucionar problemas. Entonces, es así. Y aunque duela, esto es así. Ujú. Pero no puedes transmitir a las siguientes generaciones que todo mal, no. A mí la empresa familiar me ha dado la oportunidad de enriquecerme, de crecer, de formarme, de conocer gente estupenda que de otra manera yo no habría podido alcanzar. Entonces, vamos a ponderar lo bueno. Que cosas malas, claro que hay, pero todos tenemos como los discos, cara A y cara B. Pero vamos a hablar de la cara A también, no solo de la cara B, ¿no? Porque, como bien dices, vamos, nada que decir a lo que ha dicho Jorge, totalmente de acuerdo. Al final hay que crear vínculo y con la gente que, aunque no entre en la empresa, que la sientan suya,
que sientan que ese pedacito de empresa por la que luchó su abuelo y de dónde venimos y que ha costado tanto, porque ha habido mucho esfuerzo detrás y mucho trabajo que creo que hay que poner en valor y que lo hagan suyo, que es parte de su historia y de dónde, que ellos son lo que son porque tuvieron lo que tuvieron sus abuelos. Entonces, a mí me parece que eso hay que transmitirlo y si lo consigues transmitir, pues cuando lo quieres, pues no lo dejas caer y lo mimas. Y si llegas con 40 años y te dicen, oye, es que esto hay que, vas allí y dices, vale, me enfrento. Intentas mejorar cada generación, lógicamente. Yo fui de las que entró con 19, 20 años. Para mí fue un error. A mí me hubiese gustado beber de otras experiencias. Pero bueno, yo como digo, me pusieron ahí la silla y estoy construyendo la calle Trillas y ahí estoy todavía. Pero bueno, cada uno nos toca una circunstancia, pero hay que apasionarse en lo que haces y transmitir esa pasión si quieres que realmente la empresa familiar continúe. Porque si no, ¿para qué vas a conservar algo que no te apasiona ni que quieres? Claro. Con esto que comentáis, claro, me surge a mí que uno de los momentos más grandes de la empresa familiar y también el momento débil es la sucesión, ¿no? Cómo elegir, en qué momento tenemos que dar paso a los nuevos, tiene que ser alguien de la familia, tiene que ser alguien de fuera, porque claro, cada empresa familiar es un mundo. Yo estoy de acuerdo con Ana y con Jorge, pero claro, hay empresas familiares en Aragón y en otros sitios que cada 4 o 5 años hay cambio en la dirección general, hay en otros que no. Quiero decir, pero ¿cómo es la forma adecuada de tratar la sucesión, ¿no? Porque va a llegar, claro, vamos cumpliendo años, la empresa crece o nos estancamos y, claro, ¿cómo se debería de hacer teniendo en cuenta que las peculiaridades de cada empresa familiar no tienen parangón? Pero claro, ¿qué recomendaciones daríais para que se haga de forma adecuada y también se pongan todas las cartas encima de la mesa? Porque claro, puede ser que nadie de la familia quiera continuar con el legado de la empresa y haya que buscar a alguien de la familia secundaria o de fuera de la familia, ¿no? No sé, ¿quién se anima? Pues mira, yo creo que aquí lo que se necesita es mucho tiempo y mucha comunicación, porque lo que el fundador puede pensar, al que le va a venir el legado, o el marrón, vamos a decirlo así, es que está totalmente distinto. A mí me ha pasado en una familia que el padre es un señor pues más de los de antes y tal, tenía un padre y una hija, ¿y quién iba a ser? El hijo mayor, porque era el hijo mayor. Bueno, pues el hijo mayor te puedo garantizar que aparte de estar de bastante disgusto en la empresa, el pobre tenía muchas capacidades, pero para dirigir la empresa no. Y cuando le dijo al padre que, bueno, él estaba fenomenal en el puesto en el que estaba, pues al padre casi le da un síncope. Pero claro, pero es que lo que tú puedes querer no tiene por qué ser lo que quieren tus hijos. Y es más, las capacidades de cada uno de ellos no significa que tengan que ser. Tú puedes ser un gran comercial, pero no tener dotes de dirección. Y para esto hay que preguntar y hay que ir haciendo un ejercicio que los libros y los más teóricos dicen que va entre 5 10 años para hacerlo bien, ¿eh? Esto de dar el báculo, ¿no? Ahora ya está. No, 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 no. Luego tenemos pues el perfil, ¿no? El napoleónico, el capitán, el tal. No, no. Si te vas, te vas. Hay unos que, oye, tienen la gran suerte de que lo tienen en protocolo, que son muy pocos. 2 años te vas. Aparte de Magaif, Saika, para que veas lo bien que lo están Sí, haciendo. sí, Tienen sí, también un joder. protocolo por el cual llega una edad y directamente no tienen una opción, tienen que dejar el cargo, pero sobre todo es que hay que querer dejarlo, porque si uno no quiere hacer algo, no lo va a hacer bien. Y luego en ese tránsito ya no se trata solamente que la gente de la empresa vea que tú voluntariamente estás cediendo el testigo de verdad, de dirección, a la persona que sea, sino por clientes, proveedores, los externos, todo. Y como bien dice Ana, profesionalizar no significa que no valga la familia. Profesionalizar significa hacerse mejor profesionalmente en lo que nos toca. Y si tú no eres bueno en la dirección, pues habrá que buscarlo fuera, ¿eh? Porque yo creo que hay una cosa, por lo menos joder, a mí me apasiona, pero a mí me encanta estar siempre rodeado de gente mucho más lista que yo, ¿no? Yo creo que yo soy muy simple, ¿eh? Entonces yo creo que la gente a veces es la que se fija en los tontos que tienen por detrás y toda la cantidad de listos que hay por delante. Yo prefiero ser de los segundos, porque aprendo mucho más, ¿no? A mí, ¿qué quieres que te diga? Pues en la empresa yo creo que pasa lo mismo. El hecho de rodearte de talento, lo más beneficiado va a ser el conjunto.
¿Por qué? Porque yo creo que hay que fijarse pues, en las familias, en la empresa, en todo. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, que mucha paciencia, mucho tiempo y sobre todo también mucha generosidad por parte del fundador. Ujú. Pues nuevamente nada que decir. Mira, yo en Seguro mi que sí, caso, Ana, seguro que sí. no, yo en mi caso es muy parecido a lo que acabas de contar. Yo soy la tercera y soy la chica. Y digo que soy la chica porque yo vengo de los años 80. Y mi padre, pues su sucesor, lógicamente era mi hermano, el hereu, hombre, el mayor, ingeniero superior, lo tenía todo. Pero mi hermano no quiso entrar. Entonces, una cosa es lo que tú planeas y otra es lo que vas a pasar efectivo. Yo de aquello que aprendí, que no hay que planearlo así, que hay que dar opciones y sobre todo, totalmente de acuerdo, tiempo. Yo a día de hoy estoy ya pensando que en mi sucesión. Y mucha gente me dice, ¿pero a dónde vas? No, no, que es que no me quedan tantos años, que es que si esto hay que prepararlo bien. Y como nosotros sí que tenemos un protocolo, pues yo tengo fecha de caducidad como los yogures y tengo que salir de la nevera cuando me toque, que además me parece lo más sano y lo mejor que puede pasar para la empresa. Entonces, cuando llegue el momento, y si estamos trabajando para eso, ¿no? Pero cuando llegue el momento, pues no lo sé, podrá ser de dentro de la familia o no. En la familia siempre va a estar, están los consejos de administración y para eso se están también preparando. Tendrá que entrar la persona que sea capaz de llevar a buen término los objetivos digamos, el legado que queremos dejar, sea de dentro o no, pero me parece fundamental y el tiempo. Y sobre todo tener claro que tú tienes una... Esto es como los videojuegos. Yo pasaré de pantalla y se me acabará la vida y tiene que pasar otro. Y además es lo sano y lo que hay que hacer. Es lo que toca y me parece que el rey sol que en muchas empresas, sobre todo en los fundadores, se eternizan y dices, pero este señor aún va por la empresa. Creo que es un error porque no permite desarrollar a los siguientes, para bien y para mal, y se tienen que equivocar como yo me he equivocado y como se equivocará todo el mundo, ¿no? Entonces, yo me parece que el tiempo, y sobre todo lo que ha dicho Jorge, para mí también, generosidad. Generosidad para el que viene después, darle su sitio. Tienes que ser capaz de verlo claro, comerte, aunque estás viendo que lo estoy haciendo Morderte mal, la lengua. pero claro, lo tienen que hacer porque tú también lo has hecho y también te has equivocado. Y para mí es fundamental. Y lo difícil y mi gran reto es saber hacerlo y ser capaz de llevarlo a cabo, no solo decirlo. Esto como todo, el papel lo aguanta todo, luego te tienes que autogestionar tú, ¿eh? Ajá. Porque es así, porque yo tengo mi corazoncito, mis egos, mis tal, tal, tal. Y eso hay que saberlo gestionar también. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje es autoliderarte a ti y ser consciente de que tú tienes una fecha de caducidad, tienes que dar paso a otro y tu obligación es sentar las bases para el que pase después. Y dejárselo lo más escoscado, que dicen en mi pueblo, posible. Qué bueno. Claro, hacer crecer. A mí me toca, yo creo que Sí. lo contemplo como una carrera de relevos. Ujú. Yo estoy corriendo un tramo de la empresa, pero yo te voy a tener que pasar el testigo. Y somos un equipo. El que venga detrás tiene que seguir. Claro, claro. Se me ocurría también, me viene a la cabeza por la forma en la que habéis empezado el debate, que estabais hablando, los dos habéis coincidido de esa importancia de la gestión emocional. Y ahora vuelve a salir otra vez, ¿no? El tema de la gestión emocional. Desde fuera hay dos aspectos que me resultan especialmente complejos en la gestión. Creo, desde fuera, sin estar dentro de una empresa familiar, que creo que pueden ser quizá difíciles en la gestión emocional. Uno tiene que ver con la gestión de uno mismo, ¿no? Intrapersonal, que tiene que ver con la conciliación personal-profesional. Hablabais de encontrar el equilibrio, de hablar de la empresa cuando llegas a casa, pero ni en un extremo demasiado ni en un extremo de nada. ¿Cómo, en vuestra experiencia, qué factores son importantes para conseguir un equilibrio, pero ya a nivel personal, ¿no? De esa conciliación, vida personal-profesional? Y luego hay otro aspecto en la gestión emocional relacionada con los otros, ¿no? Con las personas, que es la gestión de los conflictos. Me lo hemos pasado un poquito de puntillas, ¿no? El hecho de los conflictos familiares, cómo hacer para no llevarlos al ámbito de trabajo
cómo hacer en vuestra experiencia también, si tenéis algunas buenas prácticas que en esos dos ámbitos hayan funcionado. No sé, me parecen muy complejos, ¿no? En la gestión emocional, ambas cosas. Cuando llega un conflicto es complicadísimo, porque al final es muy difícil. Y estamos hablando de que siempre va a haber un damnificado. Y estamos hablando de tu familia. Es que no es lo mismo tener que, Claro. vale, tú no tienes las capacidades y estás en un puesto de trabajo y alguien te lo dice y ya está. Pero cuando ese alguien es tu padre, tu hermano, tu tío, el que te lo tiene que decir, cómo lo encajas tú, cómo lo dice él, es muy complicado. Para mí, una buena práctica es establecer cuando no hay conflicto las bases para qué pasa cuando hay conflicto. Y es para mí el protocolo familiar y el consejo de familia, armar unos órganos que permita trabajar esos conflictos cuando lleguen en ese ambiente e intentar de alguna manera que eso se resuelva lo mejor posible. Pero tiene difícil solución. Yo lo veo complicado, o sea, es complicado. Lo que pasa que yo cuando me dicen, pero el protocolo también pueden impugnarlo, no puede valer para nada. Ya, sí. Pero esto es como las alarmas. El ladrón normalmente te va a entrar en el piso que no tiene alarma antes del que tiene alarma. ¿Que te puede entrar con la alarma? Te puede entrar con la alarma. Pero tú has hecho todo lo posible para cuidarlo, ¿no? Al final, la varita mágica no la tiene nadie. Y el conflicto es muy duro y el conflicto, un conflicto empresarial que a nivel de trabajadores ya es duro, pues ahora súmale que esa persona pertenece a la familia, es parte del accionariado, o sea, se complica todo muchísimo más y emocionalmente es duro, lógicamente. Entonces, bueno, pues mucho curso de gestión de emociones, intentar practicar el mindfulness. Eso. Y es así, es que tampoco hay fórmula mágica, yo creo que, y sobre todo generosidad, poner por encima la empresa, por encima de a lo mejor muchos deseos personales o expectativas personales, ser capaz de hacerlo, y creo que es la fórmula, pero es complejo. Sí, Y ahí es luego la nada. autogestión, por supuesto, hay que trabajarla todos los días. Porque es que somos humanos. Pues todos tenemos nuestros corazoncitos, nuestros egos, vemos el prisma desde donde nos toca vivirlo. Yo, claro, es que por muy objetivo que quieras ser, cuando es tu hijo, y los hijos duelen. Y es así. Entonces tienes que ser muy objetivo e intentarlo ser. Por lo menos pararte delante del espejo y hablarte, pero tú... Y eso también duele. Pero bueno, por lo menos intenta. Esa es mi percepción, Mike. Sí. Yo creo que, por desgracia, Noelia, los conflictos en las empresas familiares son inevitables. Total. Esto, y quien no quiera verlo, lo siento, pero no les vamos Se a engañar. equivoca. Totalmente, ¿de acuerdo? Es más, yo diría que una empresa familiar tiene un 90% de probabilidades de subsistir a un problema financiero, económico, de lo que quieras, antes que a un problema no resuelto familiar, que en el 100% de los casos se va a llevar a la familia por delante. O sea, yo creo que la prevención es fundamental, porque además el problema familiar es como una especie de gusanito pequeño que se va metiendo por ahí, que nadie lo ve, pero va creando mal ambiente, mal rollo, y cuando vas a ver qué es lo que ha pasado, en vez de tener un gusanito, tienes un león con 7.000 cabezas de 450 kilos y ahora a ver quién entra ahí a acabar con el león, ¿eh? Con el cancerbero este que no. Es imposible, imposible. Entonces, como bien dice Ana, sabiendo que va a estar, yo lo que sí te recomiendo es crear unas estructuras un poco claras y sobre todo una comunicación abierta. ¿Qué significa? Pues mira, no puedes pretender que todo el mundo diga lo que piensa en un consejo de familia, porque no lo van a decir. De hecho, el Totalmente. otro día en una reunión, hablando con un director general, digo, no, pero es que aquí el comité de dirección son todos súper transparentes. O sea, aquí dicen todos siempre lo que piensan. Y le dije, vamos a hacer una cosa. Tú vas a entrar y vas a decir la mayor de las barbaridades que se te ocurra. Hombre, a ver, no digas algo relacionado con la compañía. Y vas a ver cómo te vas a llevar una sorpresa. Así fue. Claro, es el jefe, de unos será el padre, de otros son externos.
y se llevó una sorpresa diciendo, joder, pues tienes razón. Digo, bueno, claro que tienes razón. Digo, No ahora le vamos a hacer otra cosa. contradecían, no le Pregunta lo contradecían. mismo, pero sin saber quién te va a contestar. Hay un sistema muy chulo que es de Ujú, voting. En los consejos de familia yo lo hago, que es ujú. que le das un mando y vas votando. Y son 50, pero de los 50 o de los 15, nadie sabe que ha votado. Entonces, es súper divertido, porque tú ves la cara del fundador que hace, "¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Cómo está Y no diciendo estar a eso? gusto con los dividendos. Pero si hemos repartido un montón. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, hay que poner los mecanismos para que sin tener que ponernos en evidencia, lo que sí que tengamos es la evidencia de lo que la familia quiere hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo Ujú, creo que esto es súper importante. Entonces, establecer los cauces o un poco lo que sería unas estructuras de comunicación creo que es muy importante. El protocolo de familia, oye, lo ha explicado Ana, fenomenal. Esto es esencial. Esencial. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Cuando no se necesita. Porque el ujú. protocolo no es un arma para solucionar problemas. Al revés. Si haces un protocolo en un momento de tensión, el Mal. Krakatoa lo tienes en la empresa. O sea, olvídate de Claro. hacerlo en ese momento. Porque se tocan cosas muy, que a lo mejor que no has pensado, cómo entran, cómo no entran, cómo salen. Bueno, hay mil cosas. Entonces hay que hacer un ambiente de relax, que además a mí lo que me gusta no es el documento en sí, que ojalá lo damos un cajón y lo utilicemos. Es todo el periodo de reflexión anterior en la Ujú. cual tienen que participar todos los miembros. Porque además el protocolo, lo que digo, yo siempre digo, oye, esto no es para vosotros, ¿eh? Esto es una cosa para las siguientes generaciones. O sea, olvidaros, vosotros participáis aquí porque eres el fundador y porque tienes que hacerlo, pero lo que realmente importa es que tú transmitas lo que has hecho y que los demás opinen también. Entonces, el protocolo es fundamental, fundamental. ¿Que la cosa se complica? Pues bueno, pues lógicamente, aparte del consejo de familia, que como también muy bien ha apuntado Ana, pues siempre está la figura del consejero externo, ¿vale? El Pepito Grillo, que digo yo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tienes una persona en la cual, pues cuando la situación es tan tensa, tenga la suficientemente objetividad como para decir, señores, vamos a ver, estamos perdiendo el norte. Esto, lo que tenemos que hacer es esto. No es un árbitro, pero sí que es un poco una persona de confianza en la cual tiene que tener también el valor suficiente como para no ser un asentidor ni un aplaudidor, sino que, mira, estoy aquí para decir lo que es mejor para la empresa. Ni para Enrique, ni para Luisa, ni para Fernando, lo mejor para la empresa. Que, a fin de cuentas, esto tiene que ser así. Y si la situación, pues ya está en un momento ya que ya no se puede hacer, pues a lo mejor acudir a un periodo de mediación o a unas vacaciones en la playa para ver si de alguna manera eso se relaja porque pueden surgir problemas siempre. La cuestión es que nos intentemos ser lo suficientemente inteligentes o para saberlos detectar. Y yo creo que por eso a veces en las grandes compañías la figura del presidente es tan importante, porque es el que tiene más trato con las familias, el que percibe un poco ese feedback, y es como esa grasita, no esa gotita que la echas ahí en el mecanismo del reloj. Va, pero si esta gota no, va, esta gota es justo, le ha dado grasita a esta pieza pequeña, pero que sin esta pieza el mecanismo gordo no se menea. Yo creo que es fundamental. ¿Cuál creéis que es la clave para seguir siendo competitivas? Porque claro, las empresas familiares, porque al final hay que introducir nuevos términos como pueden ser la sostenibilidad, la tecnología, ahora ya tenemos la inteligencia artificial aquí, ¿no? Que tenemos que estar constantemente evolucionando y al final la empresa familiar y la empresa no familiar vive del cliente, ¿no? Claro, entonces hay que estar constantemente en esa vorágine con todo lo que hemos ido ya comentando, pero ¿cuál creéis que puede ser la clave para continuar con esa competitividad necesaria? Para mí creo que el crecimiento real, coger tamaño. Pero eso ya sea empresa familiar o no. En el mundo en el que estamos, o coges tamaño o lo tienes muy mal. Porque cada vez la exigencia regulatoria es mayor, cada vez los temas en los que tienes que estar involucrado tienen mayor coste, con lo cual necesitas tener más plantilla específica de determinadas cosas que con poco tamaño no te lo puedes permitir. Bueno, yo creo que es el gran reto de la empresa española, no de la empresa familiar, el conseguir empresas que tengan tamaño suficiente para soportar. Y en la empresa familiar más, porque cuando empieza la familia son 2, luego son 4, luego son 8, luego son 10, luego son 20, luego son 100. Y sostener eso, si la empresa se ha hecho grande, te vas a tener capacidad de en esas posiciones de los distintos participantes dar solución o agradar las expectativas que se buscan, pero si no has crecido vas a tener un problema importante desde mi punto de vista. Yo creo que crecimiento.
Y el crecimiento pasa por no solo el tamaño, sino también, lógicamente, crecer con margen, porque si no, vamos mal. O sea, crecer empresarialmente sanos. Entonces, ese es el gran reto, Claro. creo que de la empresa familiar y de la empresa española. Total. Ahí, y siendo políticamente correctos, entramos en un terreno un poco complicado, ¿no? Que es que en España sabéis que hay un número mágico por el cual las cosas, cuando llegas a un número determinado de trabajadores, parece que se complican mucho. Por eso hay Total. tanta empresa que llega a este límite, y luego si tú haces un estudio transversal, ves que esa misma empresa tiene otras 3 empresas que tienen casualmente esa Otras misma empresas, cifra y que entonces ese es uno, y esto es una cosa, oye, yo ya lo siento, pero es que es una realidad como el copa un pino, esto no pasa en Alemania, total, esto no pasa en otros países, entonces esto es una cosa que nos merma competitividad, totalmente. total. Y luego, como dice Ana, el empresario que no quiera crecer, lo siento, pero se dedica a otra cosa. A día de hoy, en un mercado tan competitivo, donde ya no estamos compitiendo o sea, con Calamocha, ni con Teruel, es que competimos con Saipei, o con todo el mundo. Es que no nos queda otra. No nos queda Claro. otra más que competir y tener en cuenta que tenemos que estar muy bien preparados. Y para eso que necesitamos talento, muchísimo talento, muchísimo talento. Hablabas de inteligencia artificial. Yo soy un apasionado de inteligencia artificial. El otro día cogí un cabreo con ChatGPT porque no entendía lo que quería decirle, me pegué 1 hora y media hasta que al final dije, o sea, pero he Si es que perdido es 1 hora y tonto. media en una cosa que ya sabía hacer yo. O sea, pero bueno, no, es que así te conoce y tal. Bueno, en fin, porque no estaba ahí delante. Si no, le hubiera cogido los chips y lo hubiera. Pero en la empresa familiar, aparte de la inteligencia artificial, no debemos olvidar la inteligencia emocional, porque hay que saberla tratar también. Hay que y tenerla ahí muy, 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 muy presente, muy presente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa para seguir siendo competitiva? Pues primero eso, luego ganas de querer equivocarse. Y es que de verdad, o sea, a lo mejor porque como soy poco listo, me equivoco mucho, tengo la excusa de que así aprendo mucho, pero eh, a la gente joven hay que dejarle hacer. Y el hecho de que no quiera trabajar en lo que tú haces no es malo. A lo mejor estás abriendo otra línea de negocio. Y mira, más esto lo puedo contar porque aparte que Juan es amigo, Juan Suárez es el hijo de Juan Suárez, de la joyería, ¿no? La La joyería. joyería. Entonces, su hijo, pues claro, pues cuando su padre hizo eso, pues claro, las joyerías de antes, ¿cómo eran? Pues, los pedruscos gordos, ¿no? Todo mucho brillo, todo mucho diamante, todo muy caro. Entonces, claro, Muy él decía, caro. oye, pues es que yo, o sea, mis amigos esto no se lo pueden permitir. A mí me gusta esto, pero, oye, papá, tío, voy a hacer otra cosa. Y fundó Aristocracy, ¿eh? Podía haber tenido 2 cosas. Haberse lanzado a la piscina, irse por su lado, o en este caso, su tío y su padre tuvieron la gran visión de decirle, oye, no, 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 no. Nosotros te financiamos, ¿de acuerdo? Lo vemos bien, pero aquí vas a venir a rendir cuentas. O sea, una cosa es que sea familia y otra es que no se lleve de manera profesional. Entonces, en ese sentido, el intraemprendimiento de las empresas familiares viene muy bien. Y sobre todo, que hay que querer, saber querer. Es decir, vale, ya sabemos hacer esto. Pues lo siento mucho. Tienes que seguir y tienes que volver a innovar. Y si tú no sabes hacerlo, tienes que viajar. Y si no lo sabes hacer tú, contrata a alguien que lo sepa. Que lo sepa hacer. Por eso la profesionalización cada vez más se hace en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de que cada uno sabe de lo que sabe. Y eso no es ningún defecto, al revés es una virtud. Pero tiene que saber alguien más a que, de alguna manera, en esa estructura que también tiene que evolucionar, tengas tiempo para pensar. Porque si hay una cosa que solamente puede hacer la familia, es el compromiso y lo que se quiere hacer con el dinero. El CEO lo podrá dirigir, pero al final el que tiene que decir si gasto o no gasto es la familia. Cuidado. ¿Eh? Total. Y el hecho de que te venga un director general externo y diga, es que esto es como si fuera mío. Yo alguna vez le he dicho, digo, bueno, pues repítete el como si fuera ¿Cómo? mío hasta que te canses. Porque es como, no es. Y el tiempo verbal y es distinto, ¿vale? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lógicamente, pues eso tiene que estar impulsado aguas abajo por una estrategia de la familia de manera directa, dirigiendo y siendo ejecutivos, o de manera planteando una estrategia competitiva en manos de un externo, pues esas ansias de buscar nuevos mercados, salir fuera, buscar nuevos productos, que la inteligencia artificial nos diga cómo arreglar, voy a poner un ejemplo que a lo mejor a Ana le suena, a distancia, un ascensor no teniendo que estar presente, lo que te hace que el técnico que tienes fantástico pueda decirle prácticamente cómo hacerlo a un chaval que está en prácticas, es que es brutal. Y Ese es eso el Claro. no futuro. puede estar fuera. Oye, Ana, no sé, esto a lo mejor tú ya lo haces. No, ese es el futuro. Es que Mira, son unos cracks, ¿eh?
Todo un reto. Y una de las cosas que hay que asumir es que esto va muy deprisa, es que esto cambia muy deprisa. Es que yo me acuerdo cuando empezamos los ascensores eran mecánicos y cada vez más van a dejar de ser mecánicos, por mucho que los amantes del Claro. ascensor, cada vez más son software y van hacia eso. Entonces, ¿qué hacemos una empresa familiar haciendo ascensores mecánicos? No. Y eso requiere que el directivo que necesitamos es diferente, que el técnico que vamos a necesitar va a ser diferente y que hay que cambiar. Entonces, si queremos sostener una empresa, tienes que estar en perfecto cambio. Y a mí me parece una parte muy importante el pensar, parar y pensar. Ujú. Y ahí sí que es la familia la que tiene que parar y pensar y preguntarse de vez en cuando qué quieres hacer Ujú. y a dónde vamos. Y hacerte esa pregunta y ser honestos. Pero como bien has dicho antes, Jorge, que estoy totalmente de acuerdo, yo veía la serie House y estoy de acuerdo con él que todos mienten. Yo lo siento, pero todos mienten. Y es así. Y una cosa es lo que piensan, otra es lo que dicen, pero otra es lo que hacen. Y normalmente no coinciden ninguna de las tres. Entonces, gestionar eso es divertido, porque te están diciendo blanco, tú sabes que están pensando negro, pero luego van y te lo han pintado de rojo y dices, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, Bueno, pero bueno, Jorge, Ana, ese es el me reto. ocurren mil preguntas más, pero acabo de ver la hora y, bueno, pues creo que es hora de ir finalizando. Nos gustaría pues agradeceros tanto a Noelia como a mí el haber participado en Café con Talento y por finalizar, alguna conclusión, alguna idea que queráis aportar eh, para acabar, pues este es el momento, ¿no? De poderlo hacer. Entonces yo voy a hacer una reivindicación, que se quiera un poquito a la empresa familiar, que la gente aprecie al empresario y a las familias empresarias que ponen el patrimonio de su familia al servicio de la sociedad y de crecer y que dejemos de demonizar al empresario, que me parece que ya va siendo hora de que le pongamos en un lugar y en un lugar que merece, que hay muy grandes ejemplos en esta empresa, en esta nuestra tierra y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de muchos empresarios y empresas familiares que son punteras y de las que tenemos que sacar pecho y que yo me siento especialmente orgullosa. Totalmente. Suscribo, Totalmente, totalmente. Ana. O sea, y además esto Ujú. tenemos que convertirlo en un círculo virtuoso, porque en el momento en que deje de haber empresas, Mm. dejará de haber ingresos, Total, dejaremos de tener el famoso estado del bienestar y esto se irá mal. por tierra. Y yo Mm. por complementar eso, yo solamente decir, y nunca mejor dicho, que el talento no tiene género y el talento es lo que es, sea un hombre, una mujer o Mm. sea de lo que sea. Y que nos dejemos, por favor, de poner etiquetas y nos centremos en lo realmente importante, que es una de las cosas que hace la empresa familiar, ¿no? Y es intentar hacer y poner el esfuerzo en que la sociedad en general, en que los hombres, mujeres, niños y todo el mundo tengamos un sitio donde vivir mejor con el esfuerzo de cada uno. ¿Eh? Yo creo que eso tendríamos que volver a hacerlo y basarnos un poquito más en esos valores que tanto se identifican con la empresa familiar, como el esfuerzo, el sacrificio, y que por desgracia cada vez más lo estamos perdiendo. Ujú. Noelia, ¿algo que Qué bueno. añadir? Me ha encantado, súper interesante todas las reflexiones, muy inspiradoras. He aprendido un montón con Sí. vosotros en este debate. Muchísimas gracias a los dos. Sí. Gracias A de verdad, vosotros. Gracias Ana a y vosotros. Jorge. Igualmente yo he aprendido mucho y bueno, estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? El empresario y la empresaria necesitan a los trabajadores y los trabajadores y las trabajadoras necesitan al empresario y a la empresaria, que es el que arriesga, el que crece y el que crea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar ese equilibrio. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros mucho, Ana y Jorge, el haber participado y a las personas que siguen el canal Café con Talento, pues bueno, animaros a ver nuestro próximo debate, que será el último de la temporada, que es la creatividad y el visual thinking en las empresas, que nos acompañarán Paola Fatás, que es manager en innovación en NTT Data, y a Fernando Abadía, que es facilitador gráfico y visual thinker. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante y ya sabéis que una de nuestras máximas por lo que surgió Café con Talento es ayudaros a conocer otros puntos de vista, otras formas de hacer, de evolucionar, porque si
pensamos siempre lo mismo, nos estancamos, no crecemos, no cambiamos. Y yo creo que vida solo hay una, porque nadie que se ha ido ha vuelto, y al final yo creo que tenemos que exprimir al máximo todo lo que hacemos e intentar aprender del prójimo todo lo que podamos, ¿no? Y que al final la diferencia es bonita y nos va a ayudar a ese crecimiento y a esa transformación que tenemos que estar constantemente haciendo. Así que bueno, por nuestra parte, agradeceros una vez más, Jorge y Ana, no es por reiterarme, pero por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, por todas las ideas que han salido y poco más. Os animamos a seguirnos en el próximo debate. Que vaya muy bien. Ahí estaremos. Gracias a los dos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego.